Buen día. Hoy hablaremos de la unidad número 2 de la responsabilidad civil extracontractual. Iniciaremos con los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, que son 4, y que sin estos 4 elementos es imposible hablar de responsabilidad civil. Es necesario que cada uno de ellos esté presente para poder hablar de la existencia de una responsabilidad civil. El primero de ellos es el hecho, que debe ser imputable a un agente a título de dolo o culpa, cuya consecuencia es la producción de un daño, y por último debe establecerse un vínculo de causalidad entre el hecho y el daño. Entonces el primer elemento de la responsabilidad civil es el hecho, y tenemos que decir que debe de haber una estrecha relación entre el hecho que produjo el daño para poder empezar a hablar o para entrar a hablar de lo que es la responsabilidad civil. Entonces, ¿qué es el hecho? El hecho, hay muchos tipos de hechos. Hechos son los que suceden a diarios, cualquier cosa que nosotros hagamos, estamos frente a un hecho, pero el hecho que le interesa a la responsabilidad civil es el hecho jurídico. Entonces, ¿qué es un hecho jurídico? Un hecho jurídico es todo fenómeno, suceso o situación que da lugar al nacimiento, adquisición, modificación, conservación, transmisión o extinción de los derechos u obligaciones. Los hechos jurídicos pueden ser consecuencia del actuar humano o pueden provenir de fenómenos naturales. Lo importante es la relevancia y la producción de efectos jurídicos que ellos generen. Para el tema específico de la responsabilidad civil, acogeremos la acepción de hecho imputable dañoso, o sea, aquella actuación de una persona, hecho humano que produce un daño, objeto de indemnización. Ahora el segundo elemento son las formas. ¿Qué son las formas? Las formas es la forma en que se manifiesta o la forma en la cual se puede manifestar ese hecho jurídico capaz de generar responsabilidad civil. El Código Civil Español consagra en el artículo 1902 y dice que el elemento del hecho, dándole dos formas posibles de manifestación. Una primera, que es la acción, o sea, un comportamiento positivo, y por otro lado, la omisión o comportamiento negativo. Y debe de ser así, pues la magnitud del daño que pueda generar una actitud positiva como una pasiva o negativa puede ser igual, y por ende el reproche que se deberá dar a una y otra debe de ser el mismo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que existen, que dentro de las formas de los elementos de la responsabilidad civil encontramos las formas que pueden ser por la acción, que sería el comportamiento positivo de la gente, o sea, el comportamiento mío, y por omisión estaríamos hablando del comportamiento negativo, y que tanto el comportamiento positivo o comportamiento negativo generan una obligación de indemnizar. Un ejemplo sería, yo voy conduciendo mi vehículo y de repente atropello a un peatón y le causo la muerte instantáneamente. Entonces el agente, en este ejemplo sería yo, la persona a quien atropellé sería la víctima, y el comportamiento diríamos que es un comportamiento positivo porque yo soy el agente quien ocasionó el daño. Entonces yo sería la persona encargada, o yo soy quien tiene que responder por esa muerte de esa persona. Pero si volteamos el ejemplo y decimos que yo lo atropellé pero la persona no murió en el momento y que las heridas que le ocasioné tampoco le daban para morirse, entonces esa persona es trasladada a un centro asistencial y por negligencia, digámoslo desde la parte médica, en la atención, la persona se desangró y falleció. Entonces ahí estaríamos hablando de un comportamiento negativo frente a mí, que fue el autor del hecho, pero se le trasladaría como la responsabilidad a la clínica por su actuar negativo. Sin embargo, cualquiera de los dos, sea por el hecho negativo o por el hecho positivo, en los dos hay responsabilidad de indemnizar, simplemente que las responsabilidades se trasladan. Y debe de ser así, pues la magnitud del daño puede generar una actitud positiva como una pasiva o negativa, y puede ser igual. El reproche que se debe dar a una y otra debe de ser el mismo. En ambas se debe indemnizar. Las fuentes, como tercer elemento.
Se ha distinguido en todas las legislaciones la responsabilidad civil que se deriva del hecho propio, del hecho de un tercero y del hecho de las cosas y de los animales. El hecho propio. Analicemos entonces en primera medida el hecho generado por el agente de manera directa o el llamado también hecho propio. El Código Civil colombiano nos define el hecho propio en el artículo 2341 al mencionar en su primera fase el que ha cometido un delito o culpa. Al decir el que ha cometido, ese el que sería yo. Entonces yo soy el causante y entonces ahí sería por hecho propio, yo, mío. De ahí se deduce la obligación que se genera para el causante de un daño de indemnizarlo. Es producto de su obrar propio y directo y luego en cabeza de este agente se puede predicar la responsabilidad civil que se deriva de su actuación propia. Se dice entonces que habrá una responsabilidad directa cuando un sujeto ha causado con su actuar directo un daño a otro sujeto y por ende se desprende la obligación de indemnizar. En este evento, la responsabilidad se fundamenta en el actuar propio del agente, el cual ha sido el productor del daño. Así las cosas, se concluye que la responsabilidad directa o por el hecho propio se genera en los eventos en los cuales un sujeto debe responder por el daño que el actuar propio ha generado. De la misma manera, se deduce que ella será predicable tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. El hecho ajeno. El hecho ajeno generalmente está ubicado este tema de la responsabilidad por el hecho ajeno dentro de la responsabilidad extracontractual, puesto que, como antes se mencionó, la responsabilidad contractual se genera cuando hay un incumplimiento de una obligación preexistente, cuando hablamos del contrato, y generalmente este incumplimiento se imputa al hecho propio del autor. Así las cosas, en esta parte desarrollaremos el tema enfocado hacia el tema extracontractual, incumplimiento de un deber general de no causar daño a nadie. Entonces, el artículo 2347 del Código Civil nos dice que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño, sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, por ejemplo, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. El tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo o de la persona que vive bajo de su dependencia y cuidado. Los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los estudiantes o de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y por ejemplo, los artesanos o los empresarios también están al cargo de sus aprendices o dependientes para el mismo caso. Pero cesará esa responsabilidad a esas personas que están bajo el cuidado de otros, o que esas personas que tienen a su cuidado otras, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieran impedido el hecho. Se tiene entonces que las personas también podrán comprometer su responsabilidad cuando por la actuación realizada por una de las personas que tienen bajo su mando o cuidado se ha causado un perjuicio a otro. Y es apenas lógico, pues existen muchos casos de subordinación o vínculo del cual se desprende la obligación de cuidado para ciertas personas, efectos en los cuales, de no existir esta figura jurídica, responsabilidad por el hecho ajeno, las víctimas de los daños quedarían desamparadas y sus derechos se verían violados por no haber un responsable que resarce ese perjuicio. Entonces, en cuanto a eso, es muy importante ese artículo 2347 del Código Civil cuando nos habla de la responsabilidad por el hecho ajeno, porque muchas veces nosotros somos responsables de las personas que tenemos a nuestro cargo o cuidado cuando ellos ocasionan algún tipo de daño que caiga sobre la persona de otro y que sea necesario reparar o indemnizar. Y si eso no fuera así, si no existiera esa responsabilidad por un hecho ajeno, muchas veces esos daños se quedarían sin una reparación o indemnización. De esta manera podemos concluir que la responsabilidad por el hecho ajeno o responsabilidad indirecta es aquella según la cual una persona deberá responder por los hechos y daños cometidos por un sujeto que tiene a cargo o bajo su dirección o subordinación, y en general por los actos del sujeto con el que tenga alguna clase de dependencia.
así sea fáctica, ello en virtud de la presunta culpa con la que ha actuado el vigilante, culpa que se ve reflejada en la actitud descuidada que dio pie a la ocurrencia del hecho por parte del vigilado. Por último, no sobra hacer alguna precisión acerca de la clase de culpa y el sistema de culpabilidad que dentro de la figura se debe aplicar. Se ha sostenido tanto por la jurisprudencia como por la doctrina que sobre el civilmente responsable, o sea, sobre el vigilante, pesa una presunción de culpa, pues gracias a su descuido, falta de cuidado y en general a su actitud homicida, su vigilado ha producido un daño con su actuar. Esa obligación del vigilante de velar por el recto comportamiento de su pupilo, hijo, dependiente o en general de su vigilado, y en la medida en que este último haya obrado de manera incorrecta y haya violado la órbita de otro sujeto, se presumirá que esa actuación fue producto de la violación de la obligación de cuidado que tiene el vigilante sobre su dependiente. Otro de los elementos sería el hecho de las cosas. Dentro de nuestro ordenamiento positivo, cuando nos referimos al ordenamiento positivo, estamos hablando de las normas escritas. No existe una consagración expresa en este sentido, o sea, que regule la responsabilidad que se genera para una persona por las cosas que tenga bajo su guarda, tal como lo hizo el Código francés, pero sí existen algunos casos que, si bien no son taxativos, o sea que no están expresamente en la ley, enuncian varios eventos en los cuales, por el hecho de las cosas o el comportamiento que con ellas se genera, se endilgará o se admitirá responsabilidad al guardián o vigilante de las mismas. Los artículos 2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356 del Código Civil nos enuncian o nos regulan una serie de casos dentro de los cuales se encuentran las ruinas, por ejemplo, de un edificio, las cosas que caen o se lanzan desde un edificio, los daños causados por animales fieros o domésticos y los daños causados en desarrollo de actividades peligrosas. Si bien no hay un ordenamiento jurídico específico para cada uno de los eventos en que se producen actuares por el hecho de las cosas, daños por el hecho de las cosas, entonces estaríamos sin ninguna protección. Por eso el Código Civil en estos artículos nos da la posibilidad o nos habla de algunas cosas que se producen, ya sea por hechos de otros y nos generan un tipo de indemnización. En síntesis, lo que queremos hacer notar es que la regulación del tema de la responsabilidad por el hecho de las cosas no es uniforme dentro de nuestro sistema, pues la jurisprudencia ha sido reiterativa en sus pronunciamientos referentes a las actividades peligrosas y el régimen que el artículo 2356 del Código Civil se debe seguir, mientras que en los demás casos, por ejemplo, la ruina del edificio, animales fieros, animales domésticos, cosas que caen desde lo alto, han dado un régimen diferente. Lo que quiere decir ello que en nuestro ordenamiento no existe, como en Francia, por ejemplo, un régimen específico de la responsabilidad por el hecho de las cosas, pero nuestra jurisprudencia ha suplido esta deficiencia elaborando toda una teoría alrededor de las actividades peligrosas según el artículo 2356. Así las cosas, analicemos el tema de mayor importancia en nuestro medio, que es el referente a la teoría de las actividades peligrosas. Comencemos diciendo que las cosas podrán generar daños a un sujeto, ya sea por su naturaleza misma, potencialidad de causar daños, de ser peligrosas, o bien porque aunque su esencia no es peligrosa, las circunstancias o medios en el que se encuentran sí pueden llegar a generar un comportamiento nocivo. Es así como el dueño o guardián de la misma deberá ser responsable por las condiciones en las que mantenga estas cosas, y en el evento en que con ellas se cause un daño, éste deberá responder. Si bien con ello no se está postulando una responsabilidad por el hecho humano directo, sí se ve una clara dependencia entre el actuar de un hombre y la posibilidad de que una cosa cause perjuicio a un sujeto. Si se ha dicho que la cosa puede ocasionar perjuicio,
por su naturaleza o por las condiciones en las que es puesta, pues es lógico que debe haber un sujeto encargado de la vigilancia y custodia de la cosa, para que esos posibles efectos nocivos no se realicen. De su conducta diligente y cuidadosa dependerá que se produzca un daño o no. Otro de los elementos de la responsabilidad civil, y diríamos que es el elemento más importante, es el daño. Vamos a dar la definición del doctor Arturo Alexandri, que nos dice que daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. El daño supone destrucción o disminución, por insignificante que sea, de las ventajas o beneficios patrimoniales o extrapatrimoniales de que goza un individuo. Su cuantía y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son diferentes. La ley no las considera. El doctor Tamayo Jaramillo sostiene que daño civil indemnizable es el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial. Ese daño es indemnizable cuando en forma ilícita es causado por alguien diferente de la víctima. Resulta de total importancia la existencia de un daño, pues si regresamos al concepto antes planteado de la responsabilidad civil, encontramos que esta es la obligación de reparar un daño producido con una conducta culposa, lo que quiere decir que sin daño perdería su fundamento la responsabilidad. Entonces, muchachos, como podemos ver, el daño es el elemento más importante de la responsabilidad civil. Si no es un daño, si no hay un daño que podamos demostrar, no va a haber lugar a una indemnización. Luego, sin perjuicio o daño, no nacerá ninguna obligación de indemnizar. Y nos resulta apenas lógico, pues las personas que ven afectados sus derechos y en general sus intereses deben ser protegidas y deben ser obligado al actor causante de tal daño a que lo repare. Esto basándose en el principio de que no debemos causar daño a nadie. El daño también tiene unas clasificaciones, entonces ¿cómo podemos clasificar ese daño? Dentro del tema de los daños existen diversas clasificaciones de los mismos en atención a distintos criterios. Es así como encontramos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, dependiendo la órbita jurídica que afecten. Los daños ciertos e inciertos en atención a la certeza que de su ocurrencia se tenga. Y por último tenemos los daños actuales o futuros, que son vistos desde el punto de vista de la oportunidad en que ellos se presenten. Veamos entonces cada una de estas clasificaciones. Daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Entonces serán patrimoniales o materiales los daños que recaen y afectan directamente la esfera patrimonial del perjudicado. Por el contrario, los extrapatrimoniales o morales solo afectan su esfera íntima sentimental. Siempre que hablemos de daños patrimoniales, estamos hablando de unos daños que tienen que ver solamente con el patrimonio. Cuando lo que se daña, cuando lo que se afecta, cuando transgredimos los derechos de los demás en cuanto a su patrimonio, en cuanto a bienes, en cuanto a cosas que son susceptibles de valorar en dinero. Mientras que los extrapatrimoniales son daños morales que afectan la esfera íntima y sentimental de las personas. Por lo tanto, los daños extrapatrimoniales, son unos daños que son más difíciles de demostrar, pero también eso no quiere decir que no sean indemnizables. El doctor Alexandri también nos dice que el daño material lesiona a la víctima pecuniariamente. Pecuniariamente estamos hablando de dinero, sea disminuyendo su patrimonio o menoscabando sus medios de acción. La víctima después del daño es menos rica que antes. El daño moral, en cambio, no lesiona el patrimonio, no se traduce en ninguna pérdida pecuniaria. El patrimonio de la víctima sigue intacto, consiste exclusivamente en el dolor, pesar o molestia que sufre una persona en su sensibilidad física o en sus sentimientos, creencias o afectos. En el caso del daño moral, también designado con la expresión
Daño extrapatrimonial, la situación es diferente, pues la tristeza, la aflicción, el sentimiento de amargura que le produce a una persona determinado hecho no son susceptibles de ser compensados, no son propiamente medibles o cuantificables como si lo serían los daños patrimoniales. En cuanto a los daños extrapatrimoniales o morales, nuestra Corte Constitucional los ha definido diciendo que es una especie de daño que incide en el ámbito particular de la personalidad humana en cuanto toca sentimientos íntimos como la pesadumbre, la aflicción, la soledad, la sensación de abandono o impotencia que el evento dañoso le hubiese ocasionado a quien lo padece, circunstancia que si bien dificulta su determinación, no puede dejar de lado la empresa de tasarlos, tarea que por lo demás deberá desplegarse teniendo en cuenta que las vivencias internas causadas por el daño varían de la misma forma como cambia la individualidad del hombre, de modo que ciertos incidentes que a una determinada persona pueden conllevar hondo sufrimiento hasta el extremo de ocasionarle severos trastornos emocionales, a otras personas en cambio puede afectarlos en menor grado. Aparte de estos factores de índole interna, dice la Corte Constitucional que pertenecen por completo al dominio de la psicología y cuya comprobación exacta escapa a las reglas procesales. Existen otros elementos de carácter externo, como son los que integran el hecho antijurídico que provoca la obligación de indemnizar las circunstancias y el medio en que el acontecimiento se manifiesta, las condiciones sociales y económicas de los protagonistas y, en fin, todos los que se conjugan para darle una individualidad propia a la relación procesal y hacer más compleja y difícil la tarea de estimar con la exactitud que fuera de desearse la equivalencia entre el daño sufrido y la indemnización reclamada. Concepto este que define la Corte Constitucional en cuanto a los daños extrapatrimoniales o morales. En síntesis, decimos que los daños pueden clasificarse en patrimoniales y extrapatrimoniales dependiendo de si afectan un interés patrimonial o si por el contrario solo afectan un interés sentimental o psicológico. Así, por ejemplo, el daño que produce un conductor ebrio al chocar con una casa de una persona, afectando solamente su patrimonio, el carro que se queda sin frenos por una pendiente y va a dar o va a parar a la sala de una casa, solamente ocasionando daños patrimoniales. Recuerden que daños patrimoniales son daños que solamente se equiparan con dinero. Les dañó el televisor, el equipo de sonido, los muebles, las rejas, las puertas. Ahí no hubo ninguna pérdida o ningún tipo de daño extrapatrimonial, solo patrimonial. Pero en el caso en que una persona dispare y como consecuencia de ello mate a otro sujeto, es indudable que para la familia del fallecido lo que habrá es una pérdida sentimental considerable por la muerte de un ser querido, además de una pérdida económica que pudiera probarse en tanto se considere la edad, el estado civil, la capacidad laboral de quien ha fallecido. Entonces vemos cómo el daño patrimonial solamente afecta o solamente tiene que ver con lo que es indemnizable, con el dinero, con lo que se puede cuantificar, mientras que los daños extrapatrimoniales o morales son los que afectan el fuero interno de las personas, la tristeza, el dolor, la angustia, y también hay daños extrapatrimoniales que se pueden convertir en patrimoniales, como nos dice el ejemplo cuando hablamos de que esa persona, probabilidades de vida, si es una persona que responde económicamente por todo lo de su familia, entonces esa familia va a tener no solamente una pérdida extrapatrimonial, sino también patrimonial. Habrá que distinguirse el monto que por cada uno de esos conceptos se debe indemnizar. Por un lado, es fácil determinar el perjuicio que afecta directamente el patrimonio, ya que este en términos generales es cuantificable, pero no sucede lo mismo con los daños morales, pues dado su fundamento psicológico y sentimental, su estimación será de mayor complejidad. Ahora bien, hay que decir también que dentro de los dos tipos de daños que estamos hablando, se pueden encontrar algunas otras subdivisiones. Dentro de los patrimoniales encontramos el lucro cesante y el daño emergente, y dentro de los patrimoniales encontramos los subjetivos y los objetivos.
Entonces, ¿qué es el lucro cesante del daño emergente? En el artículo 1613 del Código Civil contempla que dentro de la indemnización de perjuicios harán parte de ellos el daño emergente y el lucro cesante. Así, el juez deberá tener en cuenta estos dos elementos para poder cuantificar y determinar el monto de la indemnización. Y el artículo 1614 los define diciendo: entiéndese por daño emergente el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento. Y por lucro cesante la ganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligación o cumpliéndola imperfectamente o retardando su cumplimiento. De lo que se deduce que el lucro cesante es la pérdida de la oportunidad que tenemos de incrementar el patrimonio. Este debe ser considerado como un perjuicio, pues el hecho causante del daño no solo podrá repercutir en el patrimonio presente, sino también en el patrimonio futuro o en el incremento que de él se esperaba, pero que a raíz de ese hecho que ocasionó el daño ya no se integrará o ya no habrá forma de tener ese patrimonio. Hay que determinar la conexidad existente entre el hecho productor del daño y el lucro que efectivamente se dejará de percibir. Y en lo que tiene que ver con el tema del daño emergente, está definido como el empobrecimiento directo del patrimonio económico del perjudicado, la disminución específica, real y cierta del patrimonio. El daño emergente lo conforma lo que sale del patrimonio del perjudicado para atender el daño y sus efectos. Esta es la real pérdida o disminución del patrimonio que como consecuencia del hecho sufre el perjudicado. Dentro de ellos se encontrarán todos los gastos en los que incurre la persona para aliviar el daño y los detrimentos que efectivamente se han sufrido. Una persona choca su vehículo con el de otra persona, ocasionándole heridas múltiples en su cuerpo, y el estado del vehículo es pérdida total. Aclaremos que el vehículo es un vehículo de transporte público. La persona perjudicada subsiste de los recorridos que realiza en este servicio público, digamos que sea un taxi. En este caso, el daño emergente incluirá todos los gastos que la persona incurra, ejemplo, reparación del vehículo, gastos de hospitalización, curaciones que se le deban hacer al perjudicado. Y por otra parte estaríamos este es el daño emergente. Ahora hablemos en el ejemplo del lucro cesante. El lucro cesante son los dineros que esa persona deja de recibir porque su carro ya no podrá realizar los recorridos que hacía diariamente y que con esos recorridos esa persona le daba para vivir. Con este ejemplo vemos la diferencia que existe entre esas dos figuras, entre el daño emergente, que es lo que real y efectivamente sale del patrimonio de esa persona, o el lucro cesante, que como dijimos es la pérdida de la oportunidad que tiene esa persona de incrementar su patrimonio. Entremos a lo que son los daños objetivos y subjetivos. Recuerden que estamos hablando de una subclasificación que existe entre los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Los objetivos y subjetivos, por objetivos se entiende que son aquellos daños resultantes de las manifestaciones económicas, de las angustias o trastornos psíquicos que sufren a consecuencia de un hecho dañoso. O sea, que los impactos sentimentales afectivos no solo tienen implicaciones en el campo subjetivo interno, sino que también alcanzan el plano externo de la productividad. En cambio, los daños morales subjetivos se han comprendido como aquellos que exclusivamente lesionan aspectos sentimentales, que originan angustias, dolores internos, psíquicos, que lógicamente no son fáciles de describir o definir. Ejemplo, la muerte de un ser querido nos duele y es sentimentalmente. Existe un dolor o angustia que no es definible y mucho menos tasable, porque yo no puedo decir, es que me está doliendo la muerte de tal o cual ser querido, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos o el 50%, no, es muy difícil definir porque eso hace parte de la esfera interna de las personas.
son aspectos muy íntimos, muy vinculados a la parte sentimental de las personas, lo que determina la existencia o no de los daños morales o subjetivos. Los daños morales objetivos son aquellos que, aparte de causar una aflicción emocional en el perjudicado, también repercuten en su rendimiento y por tanto en su patrimonio. Los subjetivos son propiamente los morales o que afectan exclusivamente la esfera sentimental y afectiva del perjudicado. La tasación o comprobación de ellos solo se puede medir en relación al aspecto psicológico de la víctima. La distinción que se ha hecho en torno a los daños morales en cuanto a su objetividad y subjetividad es de gran importancia en lo que toca a la tasación de perjuicios, pues si bien los objetivos pueden ser medidos y cuantificados por afectar el patrimonio del perjudicado, no resulta así de fácil en el campo de los subjetivos. Los daños morales objetivos, por su facilidad en la tasación y la directa relación que tienen con el patrimonio del perjudicado, se consideran o se pueden considerar como lucro cesante. Los daños ciertos e inciertos. Cuando hablamos de daños ciertos e inciertos, decimos que un daño es cierto cuando los efectos nocivos que del hecho se generan son realmente palpables o si bien no han ocurrido, se espera lógicamente que existan. Son daños que sabemos desde el momento en que ocurre, porque los vemos, porque son fáciles de determinar, de palpar y que no hay ninguna duda de su existencia. Mientras que los daños inciertos son las consecuencias o efectos que no existen realmente ni se puede deducir su existencia posterior. Se basa simplemente en eventos hipotéticos, contingencias o simples posibilidades. Cuando hablamos de daños inciertos, son daños que no sabemos o que no tenemos certeza de su ocurrencia, por lo tanto, no puede haber lugar a responsabilidad porque no es fácil o porque no son demostrables o porque en realidad nunca existieron. Para el caso de la responsabilidad civil, el elemento daño debe de ser cierto. Los efectos nocivos del hecho deben existir, pues de lo contrario no habría lugar a una obligación de indemnizar por no existir verdaderamente algo que se deba resarcir. Estos daños a su vez también se clasifican en daños pasados, presentes y futuros. Esta clasificación solamente hace referencia o solamente son importantes al momento en que esos efectos dañinos del hecho se basan en la existencia de un proceso de responsabilidad civil, es decir, estos daños pasados, presentes y futuros son tomados en cuenta en el momento en que haya un proceso civil o un proceso de responsabilidad civil en curso, que ya sea el momento en que el juez tiene que tenerlos en cuenta al momento en que profiera el fallo o cuando dicte la sentencia. Así las cosas, serán pasados aquellos daños que efectivamente se produjeron y desencadenaron sus efectos, pero para el momento en que se dicte la sentencia ya no existen. Es cuando sucede el accidente, la persona sufre múltiples fracturas, es atendido, le hacen las cirugías, sus terapias, todo lo que necesita para la recuperación, pero estamos hablando de que debe haber un proceso de responsabilidad civil en curso. Entonces ya hoy, al momento de dictar la sentencia, esta persona viene de donde el juez y no tiene absolutamente ninguna secuela, como tampoco tiene nada que demuestre la ocurrencia de ese hecho en ese momento. Pero en su momento, en el pasado, cuando sucedió ese hecho que ocasionó el daño, esa persona sí realmente sufrió ese daño, por lo tanto sí se va a ser indemnizado. ¿Cómo lo va a demostrar? Por medio de ayudas diagnósticas, historias clínicas, testimonios, audiencias de tránsito. Entonces todo eso va a demostrar que el daño existió y por lo tanto hay lugar a reparación. Aunque ya hoy, al momento de dictar sentencia, ya no haya señas de que ese daño existió. Un daño es presente para cuando en el momento en que se dicta la sentencia, la víctima aún se encuentra incapacitada como consecuencia de ese accidente. En este caso, el daño se considera presente, puesto que el hecho aún se encuentra produciendo efectos dañinos. En el mismo ejemplo que acabamos de ver, hoy la persona viene, hoy el juez va a proferir un fallo o ya va a dictar la sentencia y esa persona aún se encuentra incapacitada o esa persona aún tiene secuelas del hecho que ocasionó ese daño.
y cuando hablamos de los daños futuros estamos hablando que son daños que, si bien aún no han producido sus efectos, su existencia es previsible y su ocurrencia es esperada. Esta clase de daños es la más debatida por la jurisprudencia, pues se piensa que es muy subjetiva su apreciación, ya que dependerá de cada caso en particular determinar su previsible ocurrencia y los efectos que se espera se produzcan para el futuro. Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el daño que es indemnizable en materia de responsabilidad es todo menoscabo que reciba un sujeto como consecuencia de un hecho culposo que ha realizado un agente. Este daño podrá recaer sobre el patrimonio del perjudicado o sobre los sentimientos y parte afectiva del mismo. Asimismo, el daño podrá ser pasado al momento del producirse el fallo por parte del juez que dirime el conflicto presente durante el proceso o futuro, lo que indica que los efectos nocivos o dañinos se espera que ocurran con posterioridad a esa sentencia. Con esto damos por terminada la unidad número 2. Nos veremos en un nuevo video de la unidad número 3. Gracias.